mi nombre es Aurelio del grupo 3 y hoy hago este vídeo sobre el grupo de vertebrados aves. En un primer momento mi intención era comenzar la clase con una lluvia de ideas, de manera que el alumnado construyese su propio aprendizaje. Todos sabemos que de esta manera los conocimientos y los conceptos se quedan mucho mejor grabados en la mente del alumno. Primeramente, mi intención era preguntar por las características generales que deben de cumplir los vertebrados. Esto para los alumnos será bastante fácil porque ya hemos visto las presentaciones de peces, anfibios y reptiles. También les preguntaré por las características o los padrones que deben de tener las aves para formar parte de este grupo. A partir de esto comenzaré la explicación teórica. Primero vamos a ver el índice, ¿vale? Que vamos a ver en esta clase, que van a ser características generales de las aves, clasificación de las aves que podemos encontrar en los distintos territorios de Andalucía y unas últimas 3 actividades, de manera que nos servirán de evaluación para comprobar si los conceptos han quedado plasmados en los alumnos. Vale. Las aves son un tipo de vertebrados que, por supuesto, cumplen las características de los vertebrados. Tienen un esqueleto formado por una columna vertebral, su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades, y su fecundación puede ser ovípara o vivípara, en este caso es vivípara. Aparte, también tiene unos patrones que los distinguen del resto de vertebrados. En primer lugar, hablamos de las plumas. Las plumas son lo que recubre el cuerpo entero de la ave en cuestión y pueden ser de 2 tipos. Luego por aquí, remeras y timoneras. Las remeras son las plumas que utilizan las aves para poder volar, ¿vale? Las timoneras son las que tienen la ave en la cola, que utilizan como el timón de un barco, es decir, van dirigiendo la dirección del vuelo. Después, según el pico que tengan las aves, pueden ser de distintos tipos. Las insectívoras, las herbívoras, las carnívoras y las omnívoras. Las insectívoras tienen un pico fino y largo para poder chupar los insectos, como por ejemplo la golondrina. Después tenemos las herbívoras, que tienen un pico corto y fuerte, de manera que pueden coger granos, como por ejemplo la perdiz. Después tenemos las carnívoras, que tienen un pico largo y curvo, para poder desgarrar la carne y poder cazar, como por ejemplo el águila. Y por último están las omnívoras, como son las gallinas. Después ya pasamos a la fecundación de la ave. La fecundación en la ave funciona de la siguiente manera. Se aparean macho y hembra, forman un huevo dentro de la hembra y para que este huevo llegue a un buen término necesita una temperatura corporal muy parecida a la de un adulto. Por lo tanto, tanto macho como hembra se encargan de la incubación de este huevo. Por último, ya hablamos del esqueleto. El esqueleto en la ave es muy particular, debido a que sus huesos son huecos para que este animal pueda pesar poco y pueda volar. Aparte, también tiene un hueso llamado quilla, que este hueso sirve como de anclaje para las extremidades que sirven para volar a la ave. Aparte también tienen sus extremidades superiores, que son las alas, y sus extremidades inferiores, que son las patas. Ahora ya pasamos a la clasificación de las aves, que pueden ser corredoras o voladoras. Las corredoras pues, son aquellas aves que no pueden correr y se caracterizan por sus alas reducidas y sus patas largas. Tampoco tienen quilla, porque claro, si no pueden volar, sus extremidades que les sirven para volar, pues no les es posible. Ejemplos de aves corredoras: el avestruz, el pingüino, y aunque aquí no sale, también tenemos el kiwi. Después tenemos aquí a las voladoras, que son un grupo mucho más amplio, ¿de acuerdo? Son un grupo mucho más amplio y está formado por, bueno, lógicamente pueden volar, tienen quilla, etc. Están formados por aves rapaces, aves trepadoras, gallináceas, zancudas, palmípedas
pájaros y palomas. Las aves rapaces suelen ser carnívoras, cazan presas para alimentarse y tienen un pico y unas garras fuertes para poder cazar, como por ejemplo el águila. Después tenemos las aves trepadoras. Tienen un pico fuerte y ganchudo, unas patas de 4 dedos para poder trepar los árboles, ¿vale? Y viven en zonas boscosas y montañosas. Se alimentan de insectos y semillas. Un ejemplo de estas aves trepadoras pues son el pájaro carpintero. Después ya pasamos a las gallináceas. Tienen un pico corto y fuerte para poder obtener granos y semillas. Un ejemplo de ello, pues la misma gallina o las tórtolas. Después ya pasamos a las aves zancudas, ¿de acuerdo? Como son, aquí sale la cigüeña, también puede ser el flamenco. Son aves que se alimentan de peces, por lo tanto, tienen una pata fina y un pico muy fino para poder cazar esos peces. Después pasamos a las aves palmípedas, que son unas aves que según su alimentación tienen el pico de una manera o de otra y que poseen unas membranas en las patas que le hacen las veces de aletas, ¿vale? Que sus patas las transforma en aletas, lo que le facilita mucho a la hora de nadar. Después ya pasamos a los pájaros. Tienen pico y patas cortas y tienen un cuerpo muy pequeño para alimentar y se alimentan de grano. Y algunos cantan, como por ejemplo aquí tenemos el gorrión, pero también está el colibrí o el loro. Y por último, el último grupo de aves voladoras son las palomas. Tienen un pico y patas cortas igual que los pájaros, pero además tienen un sentido de la orientación muy desarrollado. Ahora ya pasamos a un apartado en el que estamos valorando, pues más o menos, qué aves, qué tipo de especies tenemos en Andalucía. Y ahora vamos a pasar a enunciar algunas especies que podemos encontrar pues, por Andalucía. En primer lugar, por Despeñaperros, nos encontramos el águila imperial, el buitre leonado y la cigüeña negra. Después, en Sierra Nevada, aquí nos encontramos al halcón alpino y al buitre leonado. En Sierra Nevada nos encontramos con... un momentín... Vale, el herrerillo capuchino, la alondra, el acentorro alpino y el mirlo capiblanco. En Granada nos encontramos con la focha común y con la garcilla cangrejera. Y por último, que imagino que se ve aquí, tenemos el flamenco común y la alca torre. Muy bien, por último, vamos a pasar ya a las actividades que nos van a servir de evaluación, ¿de acuerdo? Con estas actividades vamos a probar si el alumnado ha estado atento a lo que se ha explicado en clase. En primer lugar, nos vamos a ir a esta página web. La ponemos en pantalla completa, muy bien. Muy bien, esta página web pues nos va a ayudar, es un cuestionario de 10 preguntas creo, con el que vamos a repasar toda la teoría que hemos ido enunciando a lo largo de, sobre las características generales de la ave. Vamos a empezar. En primer lugar, ¿cuál de estas aves no pueden volar? Pelícano, búho, avestruz o cisne. Si recordamos, en la clasificación de las aves, dijimos en los ejemplos, las aves se pueden diferenciar en aves corredoras y en aves voladoras. De aquí, de todas estas opciones, dijimos que un ejemplo de aves corredoras, que son las que no pueden volar, un ejemplo es el avestruz, ¿no? Pues entonces, por descartación marcamos avestruz. Muy bien. Siguiente pregunta. Según su función de reproducción, ¿cómo son las aves? ¿Vivíparos, asexuales, ovíparos o ovovivíparos? Si recordamos bien, las aves son un tipo de vertebrados que nacen por huevos. Como hemos dicho en las características generales, la fecundación de las aves
es una fecundación ovípara. Por lo tanto, marcamos ovípara en este caso. Muy bien. Siguiente. ¿Dónde se encuentran las plumas remeras? La primera característica general que vimos de las aves eran las plumas. Las plumas son lo que recubre la piel de la ave. Había dos tipos de plumas. Plumas remeras y plumas timoneras. Las plumas remeras pues, eran aquellas que utilizaban los pájaros para volar, son las extremidades que utilizan para volar, y después las timoneras eran las que dirigían la dirección. Por lo tanto, ¿dónde se encuentran las plumas remeras? Pecho, ala, cabeza o cola. Directamente pecho y cabeza las descartamos, solo nos quedan ala y cola. Como hemos dicho, las plumas remeras se encuentran en la ala. Marcamos ala. Y muy bien. Siguiente pregunta. Las aves con picos fuertes y curvos son piscívoras, granívoras, carnívoras o insectívoras. Muy bien, pues aquí lo único que tenemos que hacer es ir recordando. Piscívoras. Piscívoras son aquellas aves que tienen un pico largo y fuerte, ¿de acuerdo? Largo y fino, mejor dicho, para poder atravesar el país y pescarlo. Por lo tanto, no cumple con lo que nos dice aquí. Granívoras. Las granívoras tienen un pico corto y fuerte para poder pillar esos granos o esas semillas de las que se alimentan, como por ejemplo la gallina. La gallina tiene un pico muy corto, o los gorriones. Carnívoras. Ejemplo, los buitres o las águilas. Si nos fijamos en los buitres o las águilas, tienen un pico largo y curvo. ¿Eso para qué sirve? Para poder enganchar la carne y desgarrarla. Por lo tanto, nos quedamos con la opción carnívora. Normalmente, ¿qué come un ave de pico largo y afilado? Lo hemos explicado antes. Las aves con pico largo y afilado pues suelen pescar peces. Marcamos peces. Perfecto. Las aves son, esta creo que es la pregunta más fácil. Vertebrados, mamíferos, invertebrados e insectos. Lógicamente, estamos viendo el tema de los vertebrados, por lo tanto. Siguiente. Las aves respiran a través de... Esto es verdad que no lo hemos metido, pero ya lo explico yo. Las aves respiran por pulmones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, marcamos pulmones. Siguiente pregunta. Algo curioso de las aves es que todas las aves tienen los picos iguales. Eso es mentira, ya hemos demostrado que dependiendo de su alimentación puede ser de una manera u otra. Tienen 4 patas, tampoco tienen 4 extremidades, 2 alas y 2 patas. Respiran a través de branquias. Anteriores preguntas, hemos dicho que respiran por pulmones. Tienen todos los huesos huecos. A la hora de volar, recordamos que estos vertebrados están caracterizados porque su esqueleto debe de pesar poco, por lo tanto sus huesos son huecos. Marcamos los huesos huecos. Vale, pregunta 8. ¿Para qué sirven los sacos aéreos? Los sacos aéreos, ¿para qué pueden servir? Los sacos aéreos no lo hemos explicado, es cierto. Son sacos que hay dentro del esqueleto de las aves que les sirve para almacenar aire y ese aire después lo utilizan para volar. Por lo tanto, para volar mejor. Novena pregunta. ¿Su piel está recubierta de pelo, pluma, escamas o nada? Como hemos dicho, las aves, una de sus características que la hacen única son las plumas. Marcamos plumas. Creía que era la última. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a la segunda actividad. La segunda actividad consiste en que nos vamos a dividir por grupos de 4 o 5 más o menos. Y a mí lo que me gustaría es que de las aves que hemos enunciado anteriormente, que hay en Andalucía, escogiésemos una de ellas, la representásemos mediante un dibujo, mejor lo que mejor podamos, y hagamos como un análisis de ella. Un análisis, es decir, dónde se encuentra, en qué parte de Andalucía se encuentra, de qué se alimenta, todo eso. Ahora vamos a enseñar un vídeo de manera que nos puede servir como fuente de información o una manera de cómo exponer este trabajo. Así que pasamos a poner este vídeo. Con 2,30 metros de envergadura, el águila real oculta su presencia.
volando raso entre las laderas de la montaña para pillar desprevenidas a sus víctimas. Los dominios de esta majestuosa rapaz abarcan desde las más altas cumbres hasta lo más profundo del valle, pudiendo tener un territorio de caza de hasta 100 kilómetros cuadrados. Es un superpredador sin rival que se alimenta de un amplio rango de presas, dando caza a todo tipo de aves y reptiles, pero sobre todo prefiere mamíferos como conejos, liebres y marmotas, e incluso zorros, jabatos y cervatillos. A lo largo de las 4 estaciones, explota los variados recursos que se presentan en diferentes cotas. Durante la primavera, en la alta montaña, las inexpertas crías de marmota supondrán un aporte alimenticio vital para el desarrollo de su propia nidada. El águila real caza siguiendo a baja altura las laderas de las montañas, en vuelo relativamente lento, efectuando repentinos picados sobre las posibles presas. Pero las marmotas, extremadamente precavidas, cooperan en la vigilancia utilizando un sistema de señales de alerta para avisar de cualquier peligro. Vale, muy bien. Este vídeo, pues entonces, es una buena fuente de información para ver cómo podríamos exponer, por ejemplo, en este caso, yo he utilizado el águila real, como si, por ejemplo, como si, por ejemplo, elegimos el buitre leonado, pues este tipo de vídeos nos ayudarían a hacer un buen trabajo sobre un estudio de esta especie. Por último, llegamos a la tercera actividad. Esta actividad pues consiste, esta actividad me gustaría realizarla por pareja. Es una actividad como de conservación, es decir, me gustaría que por pareja, cada pareja, se le ocurriese una lista de 4 o 5 medidas, de manera que sirvan para proteger la avifauna de Andalucía. ¿De acuerdo? Todo lo que se le ocurra a los alumnos. Después saldrían delante de la clase a explicarnos qué medidas han escogido. Muy bien, pues hasta aquí llegaría mi intervención educativa y espero que haya sido productiva y haya servido para algo. Muchas gracias.